Ahí está. Estaba viendo a otro lado la cámara. Buenas tardes, qué lindo que este día podemos continuar el estudio del nuevo nacimiento. Eh, Estoy puesto un micrófono para que se pueda escuchar mejor y no tenga que alzar mucho la voz tampoco. Pero quiero saludarles. El día de hoy vamos a continuar con el estudio del nuevo nacimiento y nos habíamos quedado en la lección número 4. Quiero también saludar a aquellos hermanos que pues nos vemos por primera vez en este año, que nuestro deseo es que podamos crecer juntos en la palabra. Saludos Ceci, gracias por los saludos. Eh, Ciertamente todos los días tenemos cosas que hacer. El comienzo del año hay planes, hay deseos, propósitos y todo esto sin saber más bien qué es lo que Dios quiere es en vano, ¿sí? Entonces, si Dios quiere, en este año vamos a continuar estudiando los días viernes seguido. Ahora estamos en este momento estudiando el nuevo nacimiento explicado. Este es un libro hecho por Miles Stanford que nosotros estudiamos como parte de una secuencia de estudios, ¿sí? Y en el nuevo nacimiento que hemos estado estudiando, ustedes pueden revisar las lecciones en la página de IGB Cuenca desde la 1 hasta la 3. Ahora estamos en la 4 y así continuaremos. Ahora, en la primera lección nosotros nos dimos cuenta que una persona religiosa, es decir, una persona que simplemente trata de comportarse como un cristiano o trata de vivir la vida cristiana, pero sin conocer a Jesucristo, es una persona que no es salva, que puede hablar muy bonito, pero dentro sí está perdida, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cuándo conociste tú a Cristo Jesús como tu Salvador personal? ¿Sí? No se trata de ser religiosos, no se trata de aparentar, se trata de que usted y yo conozcamos verdaderamente quién es Jesucristo y lo que Él ha hecho. Saludos Cristina, saludos Lisette que están viendo. Eh, Quiero que revisen conmigo por un momento en Juan capítulo 14, 6, ¿sí? Porque un religioso sabe todo lo que tiene que hacer. O sea, cuando hablamos de un religioso hablamos de alguien que, que por sus esfuerzos vive y dice que por lo que él hace se merece la salvación, ¿sí? Saludos a los hermanos de Miguel Alemán en México que están ahorita conectados. Fabiola, un abrazo. Por favor, saludos a Toribio y gracias a Dios por que ustedes estén conectados también. Saludos a los hermanos allá. Un gusto, feliz año, hermanos. Entonces vamos a Juan 14, 6 y ya sabemos que si no es por Jesucristo, entonces una persona no es salva, ¿sí? Y la gente puede tratar de ser salva por sus buenas obras, por su buen comportamiento, pero no sirve, ¿sí? Entonces Juan 14, 6 nos da la respuesta. Ahí mientras vamos estudiando, si uno de ustedes puede ir poniendo el versículo que yo menciono en los comentarios, eso nos ayuda también a estar pendientes del estudio, ¿sí? Entonces, Juan 14, versículo 6, miren lo que dice ahí. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y esto es la única manera de estar con Cristo Jesús, exactamente. Juan 14, 6. ¿Sí? Cuando nosotros vemos la Biblia desde un comienzo, vemos que sí, cuando les pido pongan el versículo, digo que pongan la cita, o sea, no solamente
la cita, sino lo que dice el versículo. ¿Sí? Entonces ahí con esa manera queda registrado y pueden leer lo que dice. ¿Sí? Entonces, quiero que vean algo conmigo. ¿Sí? Miren en Primera de los Corintios, la lección 2 nosotros vimos en Primera de los Corintios, capítulo 15, verso 45, el problema del hombre. ¿Ok? Saludos a todos los que están conectados. Miren por favor, Primera a los Corintios 15, 45. Esta fue la segunda lección que nosotros estudiamos en el Nuevo Nacimiento y habla acerca del primer Adán. Entonces, quiero que leamos Primera a los Corintios capítulo 15 y el verso 45. Dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Sí? Cuando Dios dio vida a, a Adán, ¿sí? Él le puso en él el aliento de vida, le dio el espíritu del hombre para que pueda relacionarse con Dios y pueda el hombre que es un ser creado por medio del espíritu que Dios puso en él, pueda relacionarse con Dios, que es espíritu. Correcto, querido, así es, poner el versículo de esa manera en los comentarios. Entonces, el primer hombre fue hecho un alma viviente, ¿sí? Pero cuando pecó, y ahí pasamos siguiente estudio, ¿no es cierto? En el capítulo 3 del Nuevo Nacimiento nosotros vemos que entra Satanás y entra la muerte, ¿sí? El pecado, todo lo que toca, afecta, ¿sí? Y cuando Adán y Eva pecaron, cuando Adán voluntariamente, o podemos decirlo, deliberadamente, no creyó a Dios, murió espiritualmente, ¿sí? En lugar de creer a Dios y a su palabra y toda la instrucción que Dios le dio, el hombre creyó a Satanás, ¿sí? Y dijo, yo aquí voy a hacer lo que yo quiero. Pero el problema de Satanás fue el orgullo, el decir, yo hago lo que yo quiero. Y lo mismo fue introducido cuando Adán, en vez de creer a Dios, creyó a la serpiente y dijo, yo hago lo que yo quiera. ¿Sí? Yo no voy a hacer caso a Dios, voy a tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Básicamente en ese momento, Adán, como padre de la raza humana, levantó su puño hacia el cielo y dijo, yo voy a hacer lo que yo quiera. Sí, pero uno pensaría que Dios está asustado o diciendo, ya, ¿qué voy a hacer? Realmente eh, Dios sabía que el hombre iba a pecar. Y la única manera de mostrarle al hombre cuán grande amor tiene Dios, ahora que el hombre es pecador y tiene una necesidad tremenda, puede Dios mostrarle lo mucho que le necesita y el plan soberano que Él ha tenido de mostrar al hombre la gracia de Dios en Cristo Jesús por medio de la salvación. Entonces, en la lección del día de hoy vamos a estudiar en cuanto al pecador, ¿sí? El pecador necesita una nueva familia, ¿sí? Cada año nosotros en IGB Cuenca tenemos una colonia bíblica para niños. Hace 2 años hicimos el estudio del Nuevo Nacimiento explicado para niños y vimos este tema. Y al ir estudiando, los niños se emocionaron mucho porque había la historia de 2 grupos de escarabajos, unos con la espalda rayada, con rayas amarillas y el otro con puntos azules.
Y los de puntos azules eran bien peleones, bien feos y se empujaban y todo. Y cierto día una escarabajo de los azules ve a los otros que eran de los con rayas amarillas bien ordenados y bien bonitos y tenían un líder fuerte y ella quería acercarse empujando a todos, pero y decía yo quiero ser como ustedes. Y uno de ellos le dijo, no, es que no puedes, porque tú eres de los escarabajos azules, no eres de los de rayas amarillas. Sí, el problema del hombre es que por más que quiera comportarse como un cristiano, es pecador y no puede cambiar eso. ¿Sí? Lo que necesita es haber nacido en una familia diferente. Y aquí es donde se toca el tema del nuevo nacimiento. ¿Sí? La pregunta que hace el pecador es cómo puede hacer eso. Quiero que me acompañen a Juan capítulo 3, por favor. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3. Y vamos a leer algunos versículos aquí en Juan capítulo 3. ¿Sí? Asimismo, como les había dicho, los que deseen participar, que están viendo y pueden poner en los comentarios el versículo, o sea, no la cita, sino el versículo que dice de lo que vamos a leer, ¿no es cierto? Entonces vamos a buscar en Juan capítulo 3, vamos a buscar el, los versículos 3 y 4, ¿sí? Es como si ustedes estuvieran leyendo, yo para escucharles. Entonces, capítulo 3, versículo 3 y 4 dice, bueno, voy a leerles todo. Ustedes pueden poner esos dos versículos en los comentarios. Yo voy a leer desde el 1. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Ok? Y el versículo 3 y 4 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí está el libro de Juan. Tiene dos planos, ¿sí? Como un plano terreno y un plano superior. Cristo está hablando en el plano superior y Nicodemo está hablando en el plano terreno. ¿Sí? Cristo habla del nacimiento espiritual, Nicodemo está hablando del nacimiento eh, eh, de una, humano. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, de esa manera no se puede llegar al cielo. Nadie puede entrar al cielo por el nacimiento humano. Más bien, por nacer, somos pecadores y estamos separados de Dios. ¿Sí? No tuvimos que hacer nada. Por herencia de nuestro padre Adán, ya nosotros heredamos el ser pecadores, el estar separados de Dios. ¿Sí? Más adelante vamos a ver que no solo por herencia, pero también por cómo nosotros nos comportamos es que somos pecadores. Pero hasta este punto, Cristo está hablando del nacimiento espiritual, Nicodemo está hablando del nacimiento humano. Y los dos no van por ahí. Entonces, eh, una persona tiene que entender que en la familia en la que está en problemas. Sí, eh, hay algo que me gusta mucho de mi esposa Tirsa. Por un tiempo enseñó un programa de alimentación saludable que se llama Weight Watchers. Ahora tiene otro nombre, ¿sí? Pero uno de los ejemplos que ella daba es que en la alimentación todos estaban con como una bancarrota, ¿sí? Y todo lo que utilizaban era con el propósito
de usar lo que tienen y no irse pasando de los puntos, ¿sí? Para el ser humano a veces cuando una persona está en bancarrota, o sea, no puede, no le alcanza para comprar nada, absolutamente nada, o sea, está en cero, ¿sí? Para nosotros, hermanos, y los que nos están viendo, para un ser humano nace en una bancarrota espiritual, o sea, espiritualmente separado de Dios, sin Cristo, pecador, le controla la carne, lo que la Biblia habla acerca del hombre viejo, de la naturaleza pecaminosa, es esclavo del pecado, ¿sí? Para que, para que me entiendan, quiero que vean conmigo, por favor, un momento en Segunda de Corintios, capítulo 2, primera de Corintios 2:14. Quiero que vean conmigo. Primera de Corintios 2:14. Sí, como les dije, los que pueden poner ahí sus comentarios del versículo nos ayuda para los que están siguiéndonos a ver dónde estamos. ¿Sí? Entonces, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces aquí tenemos nosotros a Nicodemo. Nicodemo era un principal de la sinagoga, era un fariseo encargado de compartir al pueblo la palabra de Dios acerca del mensaje de Dios, pero no conocía a Jesucristo, ¿sí? No conocía al Salvador, le veía a él como otro maestro, como él. Y Jesucristo no es otro maestro, Él es el Salvador del mundo, Él es el Hijo de Dios, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y para un creyente es tu hermano mayor, ¿sí? Eh, pero alguien que no es creyente no conoce eso, no puede ver eso, no entiende. Entonces, como dice aquí en Primera de Corintios 2:14 dice, el hombre natural, esto es, el no nacido de nuevo. Sí, yo tengo conmigo una Biblia de estudio que les animo a que todos tengan una de estas. Eh, la mejor Biblia que ustedes pueden conseguir es esta, la Biblia de estudio Scofield. ¿Okay? ¿Por qué? Porque habla acerca de las dispensaciones, divide correctamente la palabra de Dios, te enseña a estudiar de una manera en la que puedas distinguir los tiempos, las edades que se encuentran en la Biblia como las dispensaciones y así poder no mezclar el mensaje, sino que todo esté donde debe estar. Entonces, el hombre natural, ¿sí? El primer Adán, los descendientes de él, usted y yo, nacimos espiritualmente muertos. Nos hablaban acerca de Dios y no entendíamos nada, ¿sí? En nuestra sociedad, aquí en Cuenca, donde yo vivo, crecí en una iglesia, en un colegio, una primaria, secundaria, universidad, católicos, donde se habla de Dios, se habla de Jesucristo, pero no se lo conoce, no se sabe quién es, ¿sí? Y muchos de ustedes en los países sudamericanos pasa lo mismo. Ahora, el punto más importante es que la persona haga esa pregunta, ¿cómo es que puedo nacer de nuevo? Y ahí la persona que está receptiva, que está enseñable, puede reconocer que tiene un problema, que es ser pecador, que es ser heredero de Adán, descendiente de él, muerto espiritualmente y que necesita cambiarse de familia. ¿Sí? El cambio de la familia muerta espiritualmente a la familia de hijos de Dios con nueva vida en Cristo Jesús. ¿Sí? Vamos a Segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 17.
por favor. ¿Sí? Bienvenido María Augusta que está ya mirando el video. Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y habla acerca, cuando dice nueva criatura, habla de una nueva creación. ¿Sí? Dios nos creó nuevamente en Cristo Jesús. ¿Sí? El nuevo nacimiento espiritual. Ahora, regresemos a Juan capítulo 3 y quiero que veamos otros versículos también. Mire en Juan capítulo 3, por favor. Vamos a leer los versículos 7 y 9, por favor. Dice lo siguiente, ustedes pueden anotarlo ahí en los comentarios. Dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Sí? Él no entiende. Y me adelanté. A ver, voy a leer el del 7. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? O sea, él no entiende nada. El nuevo nacimiento no es por lógica, queridos hermanos. Conozco a varias personas que tratan de explicar la palabra de Dios por lógica y se enredan en sus propias palabras. No hay cómo explicar por lógica. O crees lo que Dios dice en su palabra o no lo crees. Desde el comienzo siempre ha sido así. Adán no creyó y murió. El que cree en la obra de Jesucristo como su Salvador personal, cree también que Él es un pecador separado de Dios y que la única manera de salir de eso es al conocerle a Jesucristo. ¿Sí? Ahora, realmente eso es bien egocéntrico porque uno piensa, para mí. Sí, pero cuando nos enfocamos en lo que Dios hace, nos enfocamos en que Él quiere que el hombre le conozca y la única manera de conocerle a Dios es por medio de Jesucristo. ¿Sí? Aquí mismo en Juan, por favor, pongan una señal en Juan capítulo 3 y quiero que vean conmigo Juan 17, versículo 3. Aquí Jesucristo nos da la razón de la vida cristiana y de la vida es esa. O sea, ¿por qué tú naciste? Es justamente para esto. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan capítulo 17, verso 3. Sí, regresen conmigo a Juan capítulo 3 y vamos a leer el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes de esto? Sí, el no saber cómo nacer de nuevo era el problema de Nicodemo y es el problema de muchos religiosos. Recuerdo que cuando yo empecé, alguien me habló de Jesucristo varias veces, por todo lado me hablaban y yo no entendía. Y yo en mi mente me creía una persona buena y que no había hecho nada malo. Y alguien me preguntó, dice, sí, porque esas son las estrategias de los evangelistas. Me preguntó, dice, si Dios pesara tus acciones hoy día, eh, ¿te irías al cielo o te irías al infierno? ¿Y cuál es la respuesta de alguien que no sabe? Que esa fue la mía. No sé, Dios ha de ver, o sea, como que Dios tiene que pesar y como yo he hecho todo bien, entonces, pero uno queda en esa inseguridad, ¿no es cierto? Luego ya conociendo lo que dice la palabra de Dios, viendo lo que Él nos muestra, entendí que Dios sí sabe y al pesar la balanza, todo estaba mal. Entonces, por mi propia cuenta, pues derechito me iba al infierno. La única manera de conocer a Jesucristo es por cómo Él se ha dado a conocer, por su palabra, por lo que Él dice, que somos pecadores y que Él dio su vida por nosotros. Entonces, cuando uno
cree, acepta eso de ser pecador, acepta también que necesita un Salvador y ese Salvador es Jesucristo. Y es la única manera de cambiarse de familia, si quiere verlo de esa manera. Entonces, el hombre sin Dios está ciego, ¿sí? Leímos en 2 Corintios 2:14 que no percibe las cosas de Dios. Cuando hablamos de percibir, hablamos de los sentidos, ¿sí? Los 5 sentidos que nosotros tenemos, ¿sí? La vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, ¿sí? Haga de cuenta que el hombre sin Cristo no escucha a Dios, no le ve, este, no sabe cómo es, cómo él obra, ¿sí? Sí, conozco a alguien que tuvo un problema en la nariz, le salió como un tumor y perdió el olfato. Y él decía, yo podía haber estado comiendo una comida deliciosa que no olía a nada. Sí, para mí era lo mismo que comerme un trozo de cartón. Sí, ese es el problema del hombre natural. Uno le puede mostrar y ver las muchas cosas que Dios ha hecho y un hombre natural religioso le da lo mismo. Le da lo mismo que se ponga a ver el History Channel, que leer la Biblia no entiende nada igual, pero el History Channel, como todo es humano, como todo es lógico, para eso sí le agrada, ¿sí? Tantas personas que escucho y a veces yo no digo nada por la ignorancia, porque es una ignorancia de Dios. No estoy hablando de una ignorancia de haber ido a la escuela o no. Es una ignorancia tremenda de conocer quién es Dios. Y porque piensan que saben, dan sus comentarios y escuchan todo en base a la lógica. El nuevo nacimiento no es por lógica, ¿sí? Aquí Nicodemo en capítulo 3 de Juan, lógicamente decía, no puede ser. Y otra vez, Cristo le hablaba en un plano celestial y Nicodemo estaba hablando en un plano totalmente terreno, ¿sí? Entonces, un ciego, alguien que no conoce a Dios, ¿qué puede hacer para compartir acerca de Jesucristo? Nada, ¿sí? Le voy a mostrar un versículo, mire conmigo en Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Uno de ustedes puede poner Mateo capítulo 15 ahí en los comentarios y yo les voy a leer. Les voy a leer lo que dice. Mateo 15 y el versículo 14 dice, dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. El Señor Jesucristo no le importaba quedar bien con la gente. Él le decía, ustedes religiosos, fariseos, guías de otros ciegos que no conocen y ustedes mismos no conocen, son ciegos. Lo mismo le dijo a Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes de esto? Ve lo que está hablando, o sea, un ciego lo único que va a hacer es más problema. Porque esto del nuevo nacimiento no es algo que se puede entender por la lógica, ¿sí? Miren conmigo, por favor, en Segunda a los Corintios, ¿sí? Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Quiero que lean estos versículos conmigo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 3 y 4. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, aquí está, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, y habla Dios con minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo,
el cual es la imagen de Dios. ¿Sí? Un no creyente, una persona que no ha nacido de nuevo, está ciego espiritualmente, esclavo del pecado. ¿Sí? Tiene una naturaleza pecaminosa que lo único que hace es la voluntad de la carne, del hombre viejo. Y el hombre viejo es esclavo del pecado. Y la carne es aliada con el diablo. ¿Sí? El mundo, dice Juan, la carne y el diablo son los amigos que salen juntos, van abrazados, ahí van. ¿Sí? Entonces, cuando la persona sin Cristo no puede hacer otra cosa que los deseos de la carne, ¿sí? Y los deseos de la carne está clarito en Gálatas capítulo 5, versículo 19, ¿cuáles son? O sea, aquí está tan claro lo que el hombre sin Cristo hace, ¿sí? Puede ser muy religioso, pero esto es lo que el hombre sin Cristo produce. El hombre sin Dios, la naturaleza vieja, el hombre viejo en usted y en mí, esto es lo que produce. ¿Sí? Gálatas capítulo 5, verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. A ver, voy a detenerme un momento aquí en esta palabra idolatría. Vivo en una ciudad donde en cada esquina hay ídolos, aquí se les llama grutas, y la gente pasa por estas grutas y se persina, ¿sí? Pero más allá, insulta a alguien. He visto tan claro esto. A veces ha habido momentos antes yo usaba el transporte público por todos lados. Ahora tengo carro, entonces ya no. Pero antes sí iba por todos lados y le veía al chofer, pasaba por una iglesia, lo que sea, y se persinaba. Y más allá le insultaba a otro, le metía el carro a otro. Entonces no tiene sentido, ¿sí? La idolatría trae consigo también todo el resto de lo que produce las obras de la carne, ¿sí? Entonces, eh, una sociedad idólatra es una sociedad perdida, llena de problemas. Hay mucho alcoholismo, mucha prostitución, mucho divorcios, la moral está por los suelos. Y bueno, la moral no te dice mucho. La moral no sirve de mucho, ¿sí? Conozco a gente religiosa que se creen muy morales y, y ven a otros como menos. Pero conozco a otros que han sido inmorales y en su desesperación miran a Cristo y aceptan el regalo de salvación y nacen de nuevo. Pero un moral religioso, no. Les animo, hermanos, a que lean Lucas capítulo 18 por su propia cuenta. Ahí van a encontrar a dos personas, ¿sí? Un fariseo y un publicano. El fariseo, líder religioso, líder ciego, y el publicano era básicamente considerado como un ladrón, porque les cobraba de más los impuestos a la nación, a los judíos. ¿Sí? Era un judío que cobraba los impuestos para pagar a los romanos, pero cobraba extra para quedarse él. ¿Sí? Y con tal que dé la cuota a los romanos, él funcionaba. ¿Sí? Pero les animo a que lean lo que dice Lucas capítulo 18 y van a ver eh, a quién Dios acepta. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Las obras de la carne, lo que producen las obras de la carne es muerte. ¿Sí? No tiene nada que ver con Dios. ¿Sí? Y, y todo ser humano está separado de Dios, no conoce a Él. Romanos capítulo 3, versículo 10 está tan claro. Miren conmigo lo que dice aquí.
Romanos capítulo 3, versículo 10. Sí, el hombre sin Cristo está ciego, está en bancarrota espiritual, no conoce a Dios, y la epístola a los romanos deja claro que el hombre es pecador y necesita a Cristo. Y dice Romanos 3, 10, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. El 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Sí? Aquellos que les dicen a ustedes, busca a Dios, más bien cree lo que dice la palabra. Dice, yo no puedo buscarle a Dios, yo estoy un perdido, a mí me interesa otras cosas y soy un pecador, pero Dios me buscó a mí porque Él mandó a su Hijo Jesucristo para salvarme. Él dice la Biblia, quiero mostrarles algo hermoso, en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Vean conmigo lo que dice 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Sí, adelante aquellos que están poniendo los versículos en los comentarios, porque eso nos ayuda a estar atentos. Dice, segunda Timoteo, capítulo 1, verso 9, dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? ¿Sí ve? La gracia que nos fue dada tiempo pasado en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios en su propósito soberano, antes de hacer la creación, antes de que usted y yo naciésemos, en Cristo Jesús nos salvó por su gracia, no por lo que nosotros nos merecemos, sino porque Él quiso. ¿Sí? ¿Crees o no crees? ¿Sí? Si crees, pues bienvenido. Eres un hijo de Dios y crees en la obra de Él. Si no crees, estás separado. ¿Sí? Y eso yo no lo decido. ¿Sí? Yo no puedo saber quién es un hijo de Dios o quién no. Lo que sí puedo saber es lo que Cristo hizo. Y te animo a que lo creas. Dice que el problema del hombre es que está en una familia equivocada. Una familia ciega espiritualmente y culpable. ¿Sí? El hombre es culpable de todas las consecuencias del pecado. ¿Sí? Nosotros, hermanos queridos, no podemos pretender ser buenos. ¿Sí? Hay mucha gente que lo hace, pretende ser bueno, pero delante de Dios, nada. Miren conmigo algo muy importante en Santiago capítulo 2, versículo 10. Más adelante, pase unas páginas después de Timoteo y tenemos Santiago. Después de Hebreos tenemos Santiago y vamos a ver el capítulo 2 y el verso 10. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, ¿sí? Nosotros que hemos estado estudiando las cronológicas, y si usted no lo ha hecho, por favor contáctenos para que se ponga a estudiar en orden la palabra de Dios, el estudio de cronológicas. Hablamos desde la creación hasta Cristo y después vamos estudiando libro por libro de manera sistemática la palabra de Dios. Pero cuando hablamos acerca de la ley tiene, no son solamente los 10 mandamientos, son 613 mandamientos que el pueblo de Israel tenía que cumplir al pie de la letra, tal como Dios lo dijo, y ninguno pudo hacerlo. ¿Sí? Y aquellos que se creen tan buenos, pues hermano, no se puede. ¿Sí? Y si usted me está viendo, pues, y cree que por sus acciones puede comportarse bien y agradar a Dios, quiero que lea esto. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. En un solo punto. ¿Sí? Entonces, somos pecadores por herencia y también por práctica, porque hemos ofendido a Dios en sin número de cosas. ¿Sí?
Ahora, ¿qué hacemos? ¿Nos golpeamos el pecho y nos quedamos en una familia equivocada? ¿O decimos, Dios, estoy mal, pero tu Hijo Jesucristo vino a morir por mí, a pagar por mis pecados, a darme vida eterna y a darme la vida de Él para poder disfrutarla aquí en esta tierra? Y esa es ya la segunda parte del Evangelio. ¿Sí? No es solamente, más bien es una sola, va completo, sino que lamentablemente lo único que se ha enseñado a los cristianos es cómo ser salvo, pero no cómo vivir la vida cristiana. Y es de la misma manera por la fe en Jesucristo, por lo que Él hizo. ¿Sí? Colosenses capítulo 2, versículo 6 dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, ¿sí? Por fe. Ahora, entonces, el pecador es culpable por herencia, porque es heredero de Adán, y por práctica. Y en un momento de su vida tiene que hacer la pregunta, ¿y cómo salgo de aquí? ¿Sí? ¿Y cómo es que se puede hacer esto, como dijo Nicodemo? ¿Cómo se puede nacer de nuevo? Pues el primer paso es admitir que usted está mal. Admitir, reconocer que tiene un problema y que necesita de un Salvador, que es Cristo Jesús. ¿Sí? Desde el comienzo en la Biblia nosotros encontramos que Él ha estado dando el primer paso para buscar al hombre. Así es como Dios trabaja. El hombre ha dado el paso para irse en el sentido opuesto a Dios. Pero Dios, que es soberano, soberano quiere decir que es dueño de todo, tiene derecho a todo y Él hace lo que Él quiere. Y Él hizo lo que Él quiso al querer mostrar la gracia de Él al hombre, un regalo inmerecido por Cristo Jesús. Saludos, que tengan un buen fin de semana. Les pido que si tienen algún comentario o alguna pregunta me escriban aquí en la página de IGB Cuenca y para poderles ayudar o tal vez guiarles a que busquen en la palabra de Dios la respuesta. Un saludos a todos los que se conectaron el día de hoy y a los que ven estos videos. Gracias.